Hola, en este vídeo voy a enseñarte un ejercicio de contabilidad completo y resuelto que vamos a ver paso a paso y te voy a mostrar ahora de qué se compone el ejercicio. Vale, pasamos directamente al enunciado. Como veis va a contener un balance de situación inicial. Vamos a realizar un balance de situación inicial, el que te doy unos determinados conceptos que tendrás que añadir al balance de situación inicial, dependiendo de la cuenta a la que creas que pertenezca, que vamos a ir viendo sobre la marcha. Yo te aconsejo que pauses el vídeo y si quieres intentar hacerlo por tu cuenta, puedes retomar el vídeo para ver si lo has hecho bien, en qué has acertado, en qué te has podido equivocar y por qué. Después del balance y situación inicial se pide lo siguiente, unos asientos contables que ahora mostraré, pero se pide además del balance y situación inicial, se pide el asiento de apertura, 15 asientos contables en el libro diario. Estos 15 asientos ahora te lo mostraré cuáles serían. La liquidación trimestral, en concreto del cuarto trimestre de IVA, la última, el libro mayor con todos los movimientos de las diferentes cuentas, después balance de comprobación de sumas y saldos, la regularización de gastos e ingresos, que ya sabemos con las cuentas de gastos e ingresos, la cuenta de pérdidas y ganancias, que esta la vemos por primera vez en el canal, el asiento de cierre y el balance de situación final. Vale, pues te voy a mostrar los asientos contables y para esto voy a desaparecer yo un momento para que veas claramente el enunciado de todos ellos. Como digo, si quieres pausar el vídeo e intentar realizar tú los asientos para que después lo veamos uno por uno cómo se realizaría. Vale, pues vamos a ir ya con la realización del balance y situación inicial. Veréis por aquí el puntero con el que os iré señalando. El balance inicial, aquí lo ves, se compone del activo, el patrimonio neto y el pasivo. Y bueno, las cuentas que vamos a ir anotando en el balance inicial van a ir categorizadas además dentro del activo no corriente y el activo corriente. Ya sabemos que el activo no corriente son aquellos bienes que van a permanecer en la empresa al menos durante más de un año, y el activo corriente serán aquellos bienes y derechos que permanezcan en la empresa durante menos de un año. El patrimonio neto por otro lado, y luego el pasivo, también desglosado en pasivo no corriente, aquellas deudas que permanezcan en la empresa durante más de un año, y el pasivo corriente, que serán esas otras deudas que se liquidarán en menos de un año. Vale, pues vamos a empezar con el punto A, que es dinero en caja, 5.000 euros. Este además es fácil porque la cuenta que se utiliza es la cuenta 570, que tiene el mismo nombre como tal, caja, y que vamos a anotar en el activo corriente del balance. Vale, el siguiente, dinero en banco, 40.000 euros. También tenemos para esto la cuenta 572, bancos, y que llevaremos al activo corriente, como hemos dicho, 40.000 euros. Las facturas recibidas de proveedores pendientes de pago, esto corresponde a aquellas deudas que tenemos con esos proveedores, ya que hemos comprado mercaderías y le debemos ese dinero. Tenemos que pagar esas facturas. Como ya he dicho, son deudas, por tanto esto ya nos dice que es un pasivo. Estas facturas por lo general se van a pagar en menos de un año, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que se registrará como un pasivo corriente, y para ello la cuenta que utilizamos será la cuenta 400, proveedores, por ese importe, 12.600 euros. En el punto D, aquí se complica un poco más. He anotado como préstamo bancario a 5 años por 200.000 euros. Entendemos que el préstamo es una deuda que tenemos con el banco. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Sí, es a 5 años. Por tanto, entendemos que es a largo plazo. Es un pasivo no corriente. Pero ¿qué ocurre? Que de esos 5 años, esos 200.000 euros, tenemos que separar la parte que corresponderá devolver en este año. Y la parte que corresponderá devolver en este año será a corto plazo. Por tanto, hacemos una división, esos 200.000 euros entre 5, y vamos a llevar como pasivo corriente a la cuenta 523, vamos a llevar la quinta parte de esos 200.000 euros, que son 40.000. Es decir, 200.000 entre 5, 40.000 euros. Esos 40.000 euros, esa deuda a corto plazo, porque se va a liquidar en este primer año, será la que llevemos al pasivo corriente. Y el resto de la deuda, el resto de los 200.000 euros, que son 160.000 euros, los llevaremos a la cuenta 170, deudores a largo plazo, con entidades de crédito. Si el anterior era deudas a corto plazo, con entidades de crédito, también está la deuda a largo plazo con entidades de crédito, que serán los 160.000 euros restantes. El siguiente año ocurrirá lo mismo, de esos 160.000 euros, 40.000 pasarán a deuda a corto plazo y el resto será deuda a largo plazo. Vale, pues vamos ahora con las facturas pendientes de cobro a nuestros clientes por 55.000 euros. Esto es al contrario. Si antes teníamos facturas recibidas, ahora tenemos facturas emitidas.
facturas que se han emitido a clientes que todavía no hemos cobrado. Por tanto, este dinero que tenemos que cobrar es un derecho de cobro. Ya nos dice que es un activo. Al igual que las facturas recibidas, las facturas emitidas a clientes se presupone que se van a cobrar en menos de un año. Por tanto, se considera activo corriente. Y en específico para este hecho contable tenemos la cuenta 430 clientes que llevaremos al activo corriente por 55.000 euros. Vamos ahora con una máquina que se utiliza para la producción. Una máquina es un bien que tiene la empresa. Los bienes ya sabemos que es un activo. La maquinaria en concreto se entiende que va a permanecer en la empresa durante más de un año. Cuando se compra una máquina no se piensa que va a durar menos de un año. Se prevé que dure más. Entonces ya se está considerando un activo no corriente y el plan general contable tiene la cuenta 213 como tal maquinaria y que llevamos al activo no corriente. El punto G, local en el que la empresa desempeña su actividad por 85.000 euros. Vale, pues al igual que la maquinaria, un local es un bien que va a permanecer en la empresa durante más de un año. Entonces lo llevamos también al activo no corriente con la cuenta 211, construcciones, por 85.000 euros. Vamos al punto H, ordenadores valorados en 27.000 euros. Este es otro bien más que la empresa cuando lo adquiere prevé que va a estar en la empresa al menos un año, ¿no? Puede pasar que salgan ordenadores malos, ¿no? Pero no es la idea. Por lo general se establece de esta forma, que los ordenadores, todos elementos informáticos, al igual que periféricos, impresoras, pues van a ir a la cuenta 217, equipos para procesos de la información, por 27.000 euros. Pasamos ahora a la I y en la I nos dice sillas, mesas, ficheros y otros muebles por un valor total de 43.000 euros. Vale, pues para esto tenemos otra cuenta, la cuenta 216 mobiliario, que es otra cuenta de activo no corriente y que todo ese mobiliario que compone esta parte del enunciado corresponderá a esta cuenta, la cuenta de mobiliario, activo no corriente. Vamos con el dinero aportado por el dueño. Vale, el dinero que aporta el dueño para la empresa, esto es el patrimonio, es parte del patrimonio. Y la cuenta que se utiliza para ello es la cuenta 100, capital social. Y en este balance de situación inicial es la única cuenta que tenemos de patrimonio neto. Y ya para terminar, nos detalla que existencias en almacén, he puesto bastantes, esto no es lo habitual, tenemos 85.000 euros. Bueno, pues para la existencia en almacén tenemos una cuenta, ya vemos que es aquí donde va a ir y es la cuenta 300, mercaderías, por 85.000 euros. Este es un activo corriente. Activo corriente, tanto las mercaderías, las facturas a clientes, el dinero en caja y el dinero en banco es algo que entra y sale constantemente. Pues ya solo nos quedaría ver si el importe del activo es igual al del patrimonio neto más el pasivo. El total del activo suma 353.200 euros y la suma del patrimonio neto y pasivo también 353.200 euros. Esto es lo más importante, que el balance de situación inicial, además de utilizar las cuentas correctas y anotarlas en el lugar que corresponde, el total del activo debe sumar el mismo importe que el total del pasivo más el patrimonio neto. Esta es la clave para que el balance de situación inicial salga correcto. Pues vamos a pasar ahora al asiento de apertura. Estamos en el libro diario y bueno, en el asiento de apertura lo que debemos hacer es anotar las cuentas que hemos registrado en el balance de situación inicial donde corresponden. En el asiento de apertura se están, digamos, dando de alta estas cuentas en el libro diario para empezar el ejercicio contable. Entonces lo que se anota en este asiento de apertura es un aumento de todas estas cuentas por el importe que se detalla en el balance de situación inicial. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Pues si las cuentas de activo cuando aumentan se anotan en el debe, si hemos dicho que en el asiento de apertura lo que se registra es un aumento de todas las cuentas del balance de situación inicial, pues todas las cuentas de activo, ya sean activo no corriente o activo corriente, se anotan en el debe. Ahí ya tenemos construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos para los procesos de la información, mercaderías, clientes, caja y banco con los importes. Y al contrario, las cuentas de patrimonio neto y pasivo, entre ellas pasivo corriente y pasivo no corriente, al aumentar se anotan en el haber. Por tanto, eso hacemos. Anotamos en el haber capital social, deudas a largo plazo, deudas a corto plazo y proveedores. Y el asiento de apertura no tendría más, sería solo esto. Como veis, muy sencillo. Pero claro, si estás realizando un examen, si empiezas haciendo mal el balance de situación inicial, si es que tuviera,
pues ya te puedes imaginar que el asiento de apertura ya va con cojera, porque vas a trasladar los datos de un lado a otro, del balance de situación inicial al asiento de apertura, pero tienen que estar correctos, porque si no lo estás haciendo mal ambos, tanto el balance de situación como el asiento de apertura. Así que es importante. Es simple, pero es importante hacerlo bien. Pues vamos ya con el primer asiento del libro diario. El enunciado nos dice: compra de mercaderías por 12.000 euros, IVA del 21%, a crédito con descuento comercial de 100 euros. No debería de darnos mucho problema. Tenemos una compra de mercaderías, por tanto, la cuenta que utilizamos, una cuenta de gasto. Tenemos una factura recibida, ha llegado un camión con mercancías y este proveedor nos facilita la factura de la compra y nosotros debemos registrar, debemos contabilizar esa factura. Por tanto, contabilizamos la factura, cuenta de gasto, cuenta 600, compra de mercaderías. Cuenta de gasto que aumenta, la anotamos en el debe. El importe pues va a ser el de la base imponible. La base imponible ya no las dice en el enunciado, 12.000 euros. Entonces será lo que anotemos en la cuenta 600, pero teniendo en cuenta que nos hacen un descuento comercial de 100 euros. Descuento comercial es un descuento en factura. ¿Qué significa esto? Que el descuento no se va a contabilizar aparte con una cuenta independiente, no. Lo que va a hacer este descuento, cuando sea descuento comercial o descuento en factura, según lo que ponga el enunciado, ambos significan lo mismo, ¿vale? Aminoran la base imponible. Es decir, se le resta la base imponible. Si son 12.000 euros la base imponible, menos 100, pues lo que vamos a anotar en la cuenta 600, 11.900 euros. Sobre estos 11.900 euros debemos calcular la cuota de IVA, que la vamos a representar con la cuenta 472, tienda pública IVA soportado del 21%, una cuenta de activo que aumenta y que anotamos en el debe. El importe 21% sobre los 11.900 euros. Nos da eso, ¿no? 2.499 euros. Y bueno, antes de contabilizar si vamos a pagar o no la factura, debemos de tener en cuenta que se tiene que contabilizar como tal la factura y que por tanto se debe registrar la deuda que hemos generado con el proveedor. Una deuda que aumenta, una cuenta que representa una deuda, es una cuenta de pasivo. Se anotaría en el haber. La cuenta 400 proveedores. De esta forma tenemos registrada ya la factura, registrada, contabilizada. El importe de esa deuda es igual al total de la factura, que a su vez es igual a la base imponible más la cuota de IVA, 14.399 euros. Nos dice que la compra de mercaderías es a crédito, por tanto se deja a deber, no la estamos pagando en este asiento, así que pasamos al asiento 2. El asiento 2 nos dice venta de mercaderías por 95.000 euros, IVA del 21% incluido. Además no nos dice que se cobre, así que de nuevo simplemente vamos a contabilizar la factura, pero ahora es una factura emitida a un cliente y esto se contabiliza como un ingreso. ¿Qué cuenta refleja el ingreso de esta venta de mercaderías? Pues la cuenta 700, venta de mercaderías. Cuenta de ingreso que aumenta y que se anota en el haber. El importe que anotamos en la cuenta de ingreso, si para facturas recibidas anotamos la base imponible en la cuenta de gasto, en las facturas emitidas anotamos la base imponible de la factura en la cuenta de ingreso, que serán 95.000 euros. No, porque nos dice que esos 95.000 euros es el total de la factura. No lo dice ahí, dice IVA 21% incluido. Vale, entonces, ¿cómo calculamos el importe que vamos a anotar en la cuenta 700? Vale, queremos conseguir la base imponible. Y para esto, el cálculo que vamos a realizar es dividir los 95.000 euros entre 1,21 y esto nos va a dar el importe de la base imponible y estos son 78.512 euros con 40. Teniendo ya el importe de la base imponible, podemos calcular la cuota de IVA, que para la cuota de IVA vamos a utilizar esta vez la cuenta 477, Hacienda Pública, IVA repercutido del 21%. Es una cuenta de pasivo y que anotamos en el haber. Vale, calculamos el 21% a esos 78.512,40 y esto nos da 16.487,60. La suma de estos dos importes es el total de la factura. Para reflejar el total de la factura debemos de contabilizar un derecho de cobro que tenemos sobre el cliente. Es la forma de registrar al cliente que nos debe ese importe. Y para ello la cuenta, una cuenta de activo, la cuenta 430 clientes, se anota en el debe, porque es una cuenta de activo que aumenta, que va a reflejar el importe del total de la factura
que nos debe ese cliente, los 95.000 euros. Como el enunciado detalla, la venta de mercaderías no se cobra por el momento en este asiento, así que pasamos al asiento número 3. Vale, el asiento 3 nos dice: compramos mesas para la oficina por 8.000 euros, IVA del 21%, de los cuales 4.840 se pagan a 60 días. Y para el resto se formaliza una letra de cambio aceptada por el proveedor. Vamos a contabilizar esta compra de mesas para la oficina. Es cierto que recibimos una factura por esta compra. Una factura en la que hay una base imponible, hay una cuota de IVA y hay un total de factura. Es una factura que recibimos. ¿Qué ocurre? Que no contabilizamos, no procede contabilizarla como una compra de mercaderías, porque la cuenta 600 está destinada exclusivamente para ello. En su lugar, lo que aquí compramos no se contabiliza como un gasto. Es decir, la cuenta 600, cuenta de grupo 6, una cuenta de gasto, sino que aquí lo que estamos adquiriendo es inmovilizado. ¿Por qué? Porque las mesas para la oficina las debemos contabilizar con la cuenta 216 mobiliario. Es una cuenta de activo que refleja esa adquisición de inmovilizado y como cuenta de activo que aumenta anotamos en el debe. En la cuenta 216 mobiliario vamos a anotar el importe de la base imponible. Vamos a anotar el importe de la base imponible de este inmovilizado, que nos dice que es 8.000 euros. Pues 8.000 euros que anotamos en la cuenta 216. Y esta adquisición de inmovilizado tiene IVA. Es IVA por una compra. Por tanto, es IVA soportado. La cuenta 472. Hacienda Pública IVA soportado del 21% y ese tipo de IVA, el 21, se calcula sobre la base imponible, los 8.000 euros, que nos da 1.680 euros. Se ha realizado una compra, pero de mobiliario, se ha hecho una adquisición de inmovilizado. Por tanto, esto genera una deuda. ¿Con quién genera la deuda? Si para la compra de mercaderías teníamos la cuenta para reflejar la deuda, que era la cuenta 400, proveedores, en este caso no se trata de proveedores de mercaderías, sino es un proveedor de inmovilizado. Entonces también debemos tener en cuenta que el enunciado nos dice que 4.840, esta deuda, se van a pagar a 60 días. Esto significa que se van a pagar a corto plazo, se van a pagar a 60 días. Para esto deberemos de registrar una cuenta y para el resto se formaliza una letra de cambio aceptada por el proveedor. Pues para esto otro, para reflejar la letra de cambio, se deberá de anotar otra cuenta. Vale, pues para esta deuda debemos de tener en cuenta que nos dice que 4.840 euros se pagan a 60 días. Para esto, la cuenta que va a reflejar esta parte de la deuda será la cuenta 523, proveedores de inmovilizado a corto plazo. Es esa parte de la deuda que queda a crédito que se va a pagar, pues en este caso pasados 60 días. Y la otra parte de la deuda se registrará con la cuenta 525, efectos a pagar a corto plazo, que es la cuenta que refleja que esa parte de la deuda se va a pagar mediante una letra de cambio. Y el importe, pues serán los 4.840 que suman los 9.680 el total. Es decir, el total de la factura son 9.680. Parte de la deuda, en concreto la mitad, se pagará a 60 días y el resto de la deuda, la otra mitad, se pagará mediante una letra de cambio. Y estas dos cuentas reflejan estas dos situaciones. Aquí pasa lo siguiente, lo realmente correcto sería en un primer asiento contabilizar esto y contabilizar toda la deuda a la cuenta 523, es decir, de forma que tendríamos en el haber tan solo la cuenta 523 con los 9.680 euros, que es el total de la deuda, que sería la forma de reflejar la deuda a crédito que tendríamos con ese proveedor de inmovilizado. Y ya en un segundo asiento se podría haber reclasificado la mitad de esa deuda, es decir, en el debe anotaríamos la cuenta 523 por 4.840 euros y en el haber la cuenta 525, efectos a pagar a corto plazo por 4.840 euros. De esa forma, haciéndolo en dos asientos, también reflejamos que la mitad de la deuda pasa a ser contabilizada como deuda por letra de cambio, pero como ejercicio contable que os podéis encontrar en el examen, realizar el asiento de esta forma también sería correcto. Vale, pues vamos a pasar al asiento número 4. Nos dice, devolvemos mercaderías por 2.000 euros, IVA del 21% por defecto de calidad. Pagamos por banco la deuda pendiente del asiento número 1. Vamos a tener que tener en cuenta el asiento número 1 y vamos a empezar contabilizando la devolución.
de estas mercaderías. Para devolución de mercaderías tenemos una cuenta del grupo 6 de gastos. ¿Qué ocurre? Que las devoluciones son sobre las compras. Una compra es un gasto, pero una devolución por una compra es una reducción, aminora el importe de la compra. Entonces esto se refleja con una cuenta del grupo 6, pero esta cuenta actúa como una cuenta de ingreso. Lo vais a ver. La cuenta que se utiliza es la cuenta 608, devoluciones por compras. ¿Qué ocurre con esta cuenta? Es una cuenta del grupo 6 de gasto, pero que al aumentar el hecho, la devolución, no se anota en el debe, se anota en el haber, porque lo que hace es reducir el importe de la compra. Vale, la estamos anotando en el haber y el importe que se va a anotar en esta cuenta serán los 2.000 euros que se detallan. Esto reflejaría la devolución que se va a hacer por la compra, pero además la devolución tiene adherida IVA, por tanto debemos también contabilizarlo. El IVA por las compras es IVA soportado, y si normalmente el IVA soportado lo anotamos en el debe, dado que ahora se está devolviendo estas mercaderías, se debe de rectificar, se debe de corregir ese IVA soportado. Por tanto ahora se anota en el haber y el importe de este IVA será el 21% sobre los 2.000 euros, que son 420 euros. Este sería el total de la devolución, 2.420 euros. Y como he dicho, lo que ocurre con la devolución es que aminora, reduce el importe de la compra. El importe de la compra es el importe de la deuda que tenemos con el proveedor. Entonces, si ese importe se reduce, significa que la deuda que tenemos con el proveedor se reduce. ¿Y cómo se reduce una cuenta de deuda, en este caso una cuenta de pasivo, en la contabilidad? Anotándose en el haber. Pues ahí es donde vamos a anotar la cuenta 400 proveedores, en el debe, perdón, he dicho en el haber. Se anotaría en el debe. Para reducir la cuenta de deuda, la cuenta de pasivo, la anotaremos en el debe. Y el importe, pues el total de la devolución, como he dicho, 2.420 euros. Vale, pues ya tenemos contabilizada la devolución. Ahora vamos a contabilizar el pago, pero ¿qué vamos a pagar? ¿Vamos a pagar la deuda que teníamos con el proveedor? No tal cual. Lo que vamos a pagar es lo que queda de deuda, porque esos 2.420 euros han aminorado la deuda, es decir, ya no le debemos al proveedor los 14.399 euros del asiento número 1, sino que ahora, restándole esos 2.420, lo que le debemos ahora a este proveedor, que debemos de anotar para reflejar la liquidación de la deuda, debemos anotar la cuenta 400 en el debe, porque la deuda va a desaparecer, se va a liquidar, se reduce. Así que al debe. Y he dicho 14.399 era la deuda que teníamos con el proveedor, pues ese importe menos 2.420 euros nos da 11.979 euros, que es lo que vamos a pagar al proveedor. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Nos dice el enunciado que por banco. Así que lo que vamos a anotar es cuenta de activo en el haber, la cuenta 572 bancos, por ese importe 11.979 euros. Sale dinero de nuestro banco, por tanto la cuenta 572, cuenta de activo, la anotamos en el haber. Y así se queda este asiento número 4. Vamos con el asiento número 5. Este nos dice, cobramos al cliente la venta del asiento 2 por transferencia, aplicándole un descuento por pronto pago de 500 euros. Un descuento que es fuera de factura. Se está aplicando una vez ya se ha contabilizado la factura emitida. Por tanto, para este caso se va a contabilizar con una cuenta del grupo 7 de ingresos, pero esta cuenta va a actuar como en el asiento anterior, va a actuar al contrario, va a actuar como una cuenta de gasto. Y esto es porque cuando ofrecemos un descuento al cliente, lo que estamos haciendo es aminorar el importe de la venta. Por tanto, esta cuenta de descuento no actúa como un ingreso, sino que actúa al contrario, como un gasto. Vale, pues vamos a dividir este enunciado de nuevo en dos asientos. En el primero vamos a contabilizar el descuento que le hacemos en este caso al cliente. La cuenta que se utiliza es la cuenta 706, descuentos sobre ventas por pronto pago. Y es la cuenta 706, cuenta del grupo 7 de ingresos, pero este descuento que está aumentando actúa como una cuenta de gasto. Las cuentas de gasto cuando aumentan se anotan en el debe y ahí es donde anotamos esta cuenta. El importe nos dice que es de 500 euros, pues no hay más, lo anotamos. Aquí también tenemos que tener en cuenta el IVA. El IVA de la venta del asiento número 2 era del 21%, por tanto en este caso, aunque no lo he puesto, se tendría en cuenta que el IVA es del 21%, por lo tanto lo calculamos sobre esos 500 euros y anotamos en la cuenta 477 Haciendas Públicas IVA repercutido del 21%, que es
es una cuenta de pasivo que normalmente se anota en el haber por las ventas, pero que en este caso se debe de corregir, rectificar. Este descuento implica que ahora el IVA repercutido se anote en el debe. El 21% de esos 500 euros, 105 euros. Estas dos cuentas componen el total del descuento. ¿Y contra qué cuenta vamos a contabilizar esto? Contra lo que tenemos que cobrarle al cliente. Nosotros sobre el cliente tenemos un derecho de cobro por importe de 95.000 euros. Entonces, este descuento que estamos realizando lo que va a hacer es aminorar ese derecho de cobro que tenemos sobre el cliente. Ya no nos va a deber tanto dinero el cliente, nos va a deber menos. ¿Cuánto menos? Pues el total de este descuento, que se anotará contra la cuenta 430 clientes, que es la forma de registrar que el derecho de cobro disminuye, como es una cuenta de activo, pues la anotamos en el haber y sería por 605 euros. Bueno, pues ahora tenemos 605 euros menos como derecho de cobro sobre el cliente. Y ahora en segundo lugar vamos a contabilizar el cobro, el pago del cliente, el cobro al cliente. Vale, pues vamos a cobrar mediante transferencia bancaria al cliente. Lo que vamos a cobrarle son los 95.000 euros menos los 605 euros que le hacemos de descuento. Por tanto, en el haber vamos a anotar la cuenta 430 clientes, cuenta de activo que disminuye por el importe de 94.395 euros. Esto es lo que le cobramos al cliente mediante transferencia y esto se refleja con la cuenta 572 bancos en el debe por ese mismo importe, 94.395 euros. Y por aquí el asiento 5 terminado. Vamos a pasar ahora al asiento número 6 y el asiento número 6 nos dice: recibimos la factura de la notaría por valor de 3.000 euros, IVA del 21% que pagamos al contado, retención del 15%. Vale, pues aquí tenemos una factura que vamos a contabilizar, una factura recibida, pero que no es una factura por compra de mercaderías, es una factura por una prestación de un servicio. El servicio en este caso es notaría, pero lo que tenemos que tener claro es que la factura que recibimos no es de inmovilizado, ¿vale? Por tanto, no se va a contabilizar como una cuenta de inmovilizado, sino que se va a contabilizar como un gasto. No va a ser con la cuenta 600 porque no corresponde, no es una compra de mercaderías, sino que es una prestación de servicio. Y en concreto, un servicio de notaría lo vamos a registrar con la cuenta 623, cuenta de gasto que aumenta y que anotamos en el debe, 623 servicios de profesionales independientes. Esta cuenta, la 623 de gasto, es la que va a reflejar este concepto, es la que va a reflejar la base imponible de esta factura que recibimos. Y el importe, pues no lo dice, son 3.000 euros. Ese es el importe de la base imponible que anotamos ahí. Y bueno, por un lado nos dice que la factura tiene un IVA del 21%, ¿vale? Pues es una factura recibida y aquí corresponde aplicar el IVA soportado, la cuenta 472, cuenta de activo, anotamos en el debe y el 21% lo calcularemos sobre los 3.000 euros, que nos da 630 euros. 21% se calcula sobre la base imponible, ¿vale? Pero es que además nos dice que esta factura tiene retención del 15%. El impuesto de la renta de las personas físicas, pues este importe que se acabará pagando a las administraciones públicas. Y para reflejar esto tenemos la cuenta 4751, Hacienda Pública Acreedora por retenciones practicadas. Lo detalla claramente además el concepto de la cuenta y es una cuenta de pasivo, es decir que este dinero, este importe se va a pagar a Hacienda cuando llegue el momento de presentar el modelo. Por tanto, en la contabilidad se contabiliza como una cuenta de pasivo y al ser un aumento de cuenta de pasivo se anota en el haber. Y ahora viene la cuestión, ¿sobre qué importe se calcula la retención del 15%? Pues se calcula sobre el mismo importe que se calcula la cuota de IVA. Calcularía sobre la base imponible de la factura. Es decir, vamos a calcular el 15% de 3.000 euros, que esto nos da 450 euros. Vale, pues ahora debemos de contabilizar a quién debemos este dinero. Vale, pues para reflejar esto tenemos la cuenta, no procedería en este caso la cuenta de proveedores, sino la cuenta 410, que es la que corresponde a estos casos. Acreedores por prestaciones de servicios. Y el importe que se va a anotar en esta cuenta no va a ser otro que el total de la factura. ¿Qué ocurre? Que en las facturas con retención, el total de la factura siempre va a ser igual a la
a la base imponible más la cuota de IVA menos el importe de la retención. Así que haciendo este cálculo tendríamos que lo que se anota en la cuenta 410 sería 3.180 euros, porque serían 3.000 más 630 menos 450. Además tiene sentido porque el importe de la retención lo estamos anotando en el haber. Por tanto, lo que anotamos en la cuenta 410 sería ese cálculo, ¿no? De sumar las dos cuentas del debe menos la cuenta que hay ya anotada en el haber. Vale, pues ya tenemos contabilizada la factura, pero ahora hay que contabilizar el pago. El pago nos dice que es al contado. Bueno, pues fácil. En este caso, ¿qué ocurre? Que lo que vamos a pagar es el total de la factura. Entonces, si nosotros la deuda de la factura, ojo, no vamos a pagar ni mucho menos la deuda que tenemos con las administraciones públicas o la retención, no, solo vamos a pagar el total de la factura. Así que la cuenta que vamos a saldar es la cuenta que tiene el importe total de la factura, que es la cuenta 410. Cuenta 410 que vamos a liquidar, que va a minorar cuenta de pasivo, se anota en el debe. Y el importe, como digo, 3.180 euros. ¿Contra qué cuenta? Pues si vamos a pagar al contado, significa que se va a pagar en efectivo con la cuenta 570 caja, cuenta de activo que disminuye porque sale dinero de caja, se anota en el haber. Y por ese mismo importe, 3.180 euros. Otro asiento más que terminamos y vamos a ver el asiento número 7, que nos dice: el cliente del asiento 2 nos devuelve mercaderías por 6.000 euros. Bueno, pues vamos a contabilizar esta devolución que nos hace, que ahora no es una devolución por compras, sino es una devolución por ventas. Vemos el cliente del asiento 2 al que habíamos realizado una venta, por el motivo que sea, nos devuelve esas mercaderías por importe de 6.000 euros. Con las devoluciones es algo que a nivel contable ocurre lo mismo que con los descuentos. Al ser por venta, se va a registrar con una cuenta del grupo 7 que va a actuar como una cuenta de gasto en lugar de como una cuenta de ingreso. Y la cuenta que se utiliza para ello es la cuenta 709, devoluciones de ventas, que cuenta del grupo 7 de ingreso, que actúa como una cuenta de gasto. Es decir, tenemos más devolución y como cuenta de gasto se anota en el debe al aumentar. El importe son 6.000 euros, nos lo detalla el enunciado, pero debemos de tener también en cuenta que, al igual que con el descuento, debemos de registrar el IVA, que es IVA repercutido, que anotaremos en la cuenta 477, que le corresponde a esta devolución, que sería el 21% sobre los 6.000 euros, 1.260 euros. Vale, pues esto lo vamos a contabilizar contra la cuenta 430 clientes, que aunque ya hemos cobrado la factura al cliente, esto reflejaría que somos ahora nosotros quien tenemos esa deuda con el cliente. Y para saldar esta deuda deberá salir dinero de nuestro banco para saldar este importe con el cliente. Pero en el enunciado no se detalla que nosotros devolvamos el dinero. Se detalla que el cliente devuelve las mercaderías, pero no devolvemos todavía el dinero. Por tanto, el importe de esta devolución será, el total de esta devolución será 7.260 euros, que se quedan anotados en la cuenta 430 clientes. Vamos a pasar al asiento número 8. Compramos mercaderías por 27.200 euros, IVA del 21%, figurando 500 euros por envases a devolver. Tenemos aquí una compra de mercaderías con envases. Vamos a empezar contabilizando las cuentas que corresponden a la compra. Como compra de mercaderías tenemos la cuenta 600 que anotamos en el debe y el importe de la base imponible, como hemos dicho, en este caso serían 27.200 euros. Ahora debemos de contabilizar los envases que tienen carácter retornable, es decir, que se deben devolver al proveedor, y para reflejar esto, cuando nosotros hacemos la compra, nosotros recibimos las mercaderías, nosotros recibimos esos envases, por tanto esos envases lo tenemos en nuestra propiedad y para nosotros eso es un activo. Por tanto, lo vamos a reflejar en concreto con la cuenta 406 envases y embalajes a devolver a proveedores. Esta cuenta la vamos a registrar como una cuenta de activo porque al aumentar esos envases los anotamos en el debe. Por tanto, no hay otra cuenta de activo.
Y el importe son 500 euros, pues eso anotamos, ¿vale? Tal cual nos dicen, serían 500 euros. Vale, pues esta compra tiene el 21% de IVA. Y el 21% de IVA se debe de calcular tanto al importe de la compra, los 27.200 euros, como a los 500 euros de envases y embalajes, que tienen IVA también. Entonces, el 21% se deberá de calcular sobre 27.700 euros. Y eso nos da, que debemos de anotar en la cuenta 472, IVA soportado, 5.817 euros. Ahí están incluidos el IVA soportado de la compra y de los envases. Vale, pues en conjunto, en total, todo esto debemos de registrar la deuda que tenemos con el proveedor, que será el importe de estos tres conceptos. La suma, vaya. Pues en cuenta 400 proveedores anotamos el importe total, que serían 33.517 euros. Esto es lo que le debemos al proveedor, ¿vale? Luego vendrá la situación de que se devuelvan o no se devuelvan, pero por el momento esos envases que tenemos que devolver al proveedor se quedan contabilizados en esa cuenta de activo, la 406. Pasamos al asiento número 9. Vendemos mercaderías por 10.800 euros, IVA el 21%. En la factura se detallan envases a devolver por 185 euros. Tenemos ahora un asiento similar al anterior, solo que en lugar de una compra es una venta. Igual, vamos a contabilizar la venta en sí. Venta de mercaderías, cuenta 700, que anotamos en el haber. La cuenta de ingreso que aumenta la anotamos en el haber. El importe sería el de la base imponible, que nos detalla 10.800 euros. Ahí anotamos en el haber. Y ahora ocurre algo similar al contrario. Es decir, nosotros vendemos mercaderías al cliente, es decir, las mercaderías salen y con las mercaderías salen también esos envases que tienen que devolverse. Por tanto, nosotros lo que contabilizamos ahora es la cuenta 437, envases y embalajes a devolver por clientes. Por tanto, se contabilizan como una cuenta de pasivo por el importe que se detalla en el enunciado, 185 euros, y en el momento en el que vuelvan esos envases, el momento que el cliente devuelva esos envases, pues liquidaremos esta cuenta. ¿Que lo devuelve o no lo devuelve? Eso ya será una situación que vamos a ver ahora, pero al salir esos envases tenemos que contabilizarlos como un pasivo, porque no contamos con ellos. Entonces, sobre estas dos cuentas, sobre el importe de estas dos cuentas, será sobre el que se calcule el IVA repercutido en este caso, porque es una venta, y que se anotará en la 477, como digo, calculando el 21% sobre los 10.985 euros. Y esto nos da 2.306,85. Y esto genera un derecho de cobro sobre el cliente, derecho de cobro que anotamos en el debe. La cuenta 430, clientes, cuenta de activo, que aumenta, y el importe igual a 13.291,85, que sería el total de la factura, incluyendo los envases y embalajes a devolver. El asiento 9 ya se queda contabilizado. Continuamos con el asiento número 10, que nos dice: devolvemos al proveedor del asiento 8 la mitad de los envases, ya que la otra mitad se han estropeado. Pagamos por banco la deuda pendiente con el proveedor. Vale, pues vamos a contabilizar primero la devolución de los envases. Para esta devolución, si habíamos contabilizado la cuenta 406 como una cuenta de activo en el debe, como ahora tenemos que saldarla, la vamos a anotar en el haber, 406 envases y embalajes a devolver a proveedores. Y el importe que vamos a anotar en ella va a ser los 500 euros tal cual. ¿Y esto por qué? Pues porque los envases y embalajes, tanto si se devuelven como si se estropean, se sufren algún desperfecto, se estropean, se extravían, se pierden, para nosotros esto va a contar igual. Además, se va a contabilizar el IVA que correspondía a estos 500 euros, los 105, y esto se va a contabilizar contra la cuenta de proveedores en la que reflejaba la deuda que teníamos con el proveedor. Se va a saldar en 302,50, que es la mitad del importe. Como devolvemos al proveedor la mitad de los envases, esa mitad se contabiliza como una reducción de la deuda que tenemos con el proveedor. Devolvemos la mitad y el proveedor nos dice: ah, perfecto,
nos devolvéis la mitad, pues ya está. La mitad que no tenéis que pagar respecto a la deuda que nos debéis. Pero con la otra mitad la vamos a contabilizar como un gasto, que aunque la cuenta detalle compra de otros aprovisionamientos, como digo, en esta cuenta se refleja, se contabiliza tanto si compramos finalmente esos envases y embalajes como si se nos extravían o si los estropeamos. En cualquiera de esos casos se contabilizaría en esta cuenta, en la cuenta 602. Como digo, sería la otra mitad, los 302,50. Y es por eso que digo que se liquidaba el importe de la cuenta 406, envases y embalajes a devolver a proveedores, porque ya no contamos con esos envases. La mitad se han devuelto y la mitad se han estropeado. Por tanto, esos envases ya no están en nuestro poder. Espero que por ahí se entienda. Bueno, pues ya tenemos contabilizada la devolución de envases. Vamos ahora a contabilizar el pago de la deuda restante que tenemos con el proveedor. Es decir, tenemos una deuda de 3.517 euros con el proveedor menos 302,50 que se ha visto aminorada esa deuda por los envases que hemos devuelto. Entonces, ahora la liquidación de la deuda se va a anotar en la cuenta 400 proveedores que se anota en el debe, porque la cuenta de pasivo disminuye, la deuda disminuye, y ahora el importe será 33.214 euros con 50, que es la deuda restante que queda con el proveedor. ¿Y qué es lo que vamos a liquidar? Es lo que vamos a contabilizar y es el importe que va a salir de nuestro banco. Lo vamos a anotar en la cuenta 572, banco, cuenta de activo, se anota en el debe y por 33.214,50 euros. Y este asiento se queda ya finiquitado. Vamos con otro, al asiento número 11. Ahora es el cliente del asiento número 9 quien nos devuelve los envases y para el cobro se formaliza una letra de cambio aceptada por el cliente. ¿Vale? Pues volvemos a contabilizar primero la devolución de los envases, que es ahora el cliente quien nos devuelve estos envases. Pues ocurre el contrario. Nosotros teníamos esos envases contabilizados en una cuenta de pasivo, que la teníamos anotada en el haber. Pues ahora, como vamos a liquidar el saldo de esa cuenta porque se devuelven los envases por parte del cliente, la cuenta de pasivo ahora la anotamos en el debe. Cuenta 437, envases y embalajes a devolver por clientes, por el importe total de esos envases. Bueno, por el importe total, perdón, no, serían 185, que sería el importe de esos envases, pero además se tiene que contabilizar la rectificación de la cuenta 477, el IVA repercutido que corresponde, porque es por una venta, el IVA que corresponde a esos envases y embalajes, que será el 21% sobre 185, que nos da 38,85 euros. Estos envases lo que hacen es que aminoran el derecho de cobro que tenemos sobre el cliente. Es decir, nosotros al cliente le tenemos que cobrar X importe, pues como nos ha devuelto los envases y embalajes, le vamos a cobrar menos, porque contábamos en el importe total de la factura con el importe de esos envases. Así que anotamos la cuenta 430, clientes, cuenta de activo, el derecho de cobro que disminuye, cuenta de activo que disminuye en el haber, por 223,85. Tenemos contabilizada la devolución de envases y ahora vamos a contabilizar la letra de cambio, que va a ser la reclasificación del derecho de cobro, es decir, si nosotros teníamos un derecho de cobro sobre el cliente mediante la cuenta 430, ahora esa cuenta se va a saldar, como es una cuenta de activo que disminuye, la vamos a anotar en el haber por el importe del derecho de cobro que teníamos sobre el cliente, 13.068 euros, que es el importe que ha quedado tras restarle los 223,85 euros. Vale, pues este importe ahora, el derecho de cobro, no lo tendremos contabilizado, no lo tendremos reflejado en la cuenta 430, sino que pasará a la cuenta 431, clientes, efectos comerciales a cobrar, porque nos dice el enunciado que ahora el cobro se va a formalizar mediante una letra de cambio y el importe pues ese mismo, 13.068 euros, porque el enunciado no dice que se pague tal cual, sino que cambia el modo en el que se va a cobrar al cliente, que va a ser ahora por una letra de cambio. Y vamos a pasar al asiento número 12, que es la contabilización de una nómina. El enunciado nos detalla los importes. Aquí tenemos: contabilizamos la nómina de nuestro trabajador.
Salario bruto de 2.300 euros. Seguridad social a cargo de la empresa, 550 euros. Seguridad social a cargo del trabajador, 130 euros. Retención IRPF, 200 euros. Ya os digo, las cantidades me las he inventado un poco, pero bueno, lo importante es ver cómo se contabiliza el asiento. El mismo día procedemos a realizar el pago de la nómina al trabajador. Vale, pues tenemos dos hechos. Tenemos la contabilización de la nómina y el pago de la nómina. Pues vamos a reflejarlo en dos asientos. En el primero vamos a contabilizar la nómina como tal y para este concepto tenemos la cuenta de gastos 640, sueldos y salarios. El importe que se va a anotar en la cuenta 640 es el importe bruto, el salario bruto, que nos detalla el enunciado, los 2.300 euros. Y también en el debe vamos a contabilizar como cuenta de gasto la cuenta 642, la seguridad social a cargo de la empresa, que nos dice que es de 550 euros, pues tal cual lo anotamos. Vale, pasamos ahora al haber. Lo primero que vamos a anotar es la seguridad social, con la cuenta 476, organismos seguridad social acreedores. Y sí, vamos a contabilizar la seguridad social a cargo del trabajador, pero en esta misma cuenta se debe de reflejar también la seguridad social de la empresa. Por tanto, lo que vamos a hacer es sumar los dos importes, 550 euros, que es la seguridad social a cargo de la empresa, más los 130 euros, que es la seguridad social a cargo del trabajador. Y se quedarían, pues eso, 680 euros en la cuenta 476. Vamos ahora con el IRPF. La cuenta 4751, Hacienda Pública, acreedores por retenciones practicadas, y el importe nos lo da en el enunciado, 200 euros, que anotamos en esta cuenta. Vale, pues se quedaría ahora el importe neto de la nómina, el importe líquido de la nómina, que sería el que se contabilizaría en la cuenta 465, remuneraciones pendientes de pago, que será el importe que resulta de sumar las dos cuentas del debe y a estas restarle las dos cuentas del haber, que nos da el total 1.970 euros, es decir, 2.300 más 550 euros, menos 680 y menos 200. Son las remuneraciones pendientes de pago, es lo que está pendiente por pagar al trabajador. ¿Qué vamos a pagar ahora en el siguiente asiento? Que vamos a contabilizar como tal el pago de esa nómina. Como veis, la cuenta 465 es una cuenta de pasivo. Y si vamos a saldar esta cuenta, si vamos a pagar al trabajador, vamos a liquidar el importe que hay en esta cuenta. Por tanto, cuenta de pasivo que disminuye por el importe detallado, 1.970 euros. Y esto es lo que vamos a pagar al trabajador y por tanto lo que va a salir de nuestro banco. Estoy viendo que no he detallado que el pago sea mediante banco, pero bueno, lo vemos aquí sobre la marcha que a través de la cuenta 572 bancos sale dinero de nuestro banco, por tanto cuenta de activo que disminuye, que anotamos en el haber. 1.970 euros. Pues vamos con el asiento número 13, es una amortización de inmovilizado. El enunciado nos dice: amortizamos la maquinaria con la que cuenta la empresa, valorada en 13.200 euros, mediante amortización lineal, teniendo en cuenta que tiene una vida útil de 10 años. Debería de haber añadido que no tiene valor residual, por tanto, el importe por el que se va a calcular las cuotas de amortización únicamente va a ser por el valor de adquisición del inmovilizado, es decir, los 13.200 euros. Así que vamos a pasar a contabilizar el asiento de amortización. Siendo así, como presento este enunciado, es bastante simple. La cuenta que tenemos que contabilizar, cuenta del grupo 6 de amortización de inmovilizado, la cuenta 681, que anotamos en el debe, cuenta de gasto que aumenta, se anota en el debe, y esa amortización de inmovilizado material que refleja la cuenta 681. En el caso de amortización de inmovilizado intangible está la 680, pero como es maquinaria es inmovilizado material. Y el importe, como digo, lo vamos a hallar dividiendo el valor del inmovilizado, serían 13.200 euros, entre los años de vida útil que se le estima, que son 10. Por tanto, serían 1.320 euros de cuota de amortización que se va a reflejar por un lado en la cuenta 681 y por el otro en la cuenta de pasivo, la cuenta 281,
amortización acumulada de inmovilizado material. Aunque es una cuenta del grupo 2, actúa como una cuenta de pasivo, porque refleja el deterioro de valor que va a tener ese inmovilizado con el paso del tiempo. Así que sería esta cuenta 281, al igual que en la cuenta anterior, 281 porque es inmovilizado material. Si fuese inmovilizado intangible sería la 280. Y el importe el mismo, 1.320 euros, que es la cuota amortizable que va a tener cada año ese inmovilizado. En este caso hemos utilizado la amortización lineal, que se calcula de este modo, que es el valor de adquisición de inmovilizado menos el valor residual, si tuviera, que en este caso no tiene, no entraría en el cálculo, entre los años de vida útil que se le estima al inmovilizado, que aquí pues son 10. Vamos a pasar entonces al asiento número 14, que este es un asiento de leasing. Aquí en este asiento vamos a ver sobre todo cómo se contabiliza. Ya viene dado el cálculo, digamos, de las cuotas de amortización, al igual que del interés. Lo detallo aquí, la entidad bancaria nos envía el cuadro de amortización del leasing. No vamos a ver en este ejercicio cómo se realizaría como tal el cuadro de leasing, pero bueno, haré algún vídeo explicándolo como tal, cómo se realizaría y al completo. Aquí lo que nos interesa sobre todo es ver cómo se contabilizaría. Detallo además que en este supuesto el valor razonable del activo arrendado es igual al valor actual de los pagos mínimos acordados. No vamos a entrar en el cálculo a nivel financiero del valor actual de este activo, que para calcularlo habría que aplicar dicha fórmula. Como digo, esto lo veremos en otro vídeo, pero aquí lo detallo, ¿vale? Que nos da ya el cuadro de amortización. Y bueno, aquí vamos a utilizar el puntero. Vemos que en el año actual, vamos a contar como año actual este, que sería el 2000X3, como nos dice el enunciado, el 1 de enero firmamos el contrato del leasing. En este caso es por la compra de un vehículo. ¿Vale? Pues aquí tenemos que el 1 de enero la deuda que tenemos pendiente es de 30.000 euros, porque nos detalla, ¿no? El valor razonable es de, bueno, vamos a leer desde el principio el enunciado. El 1 de enero firmamos un contrato de leasing por la compra de un vehículo. El valor razonable es de 30.000 euros con el banco. La opción de compra se estima en 5.000 euros. Y la empresa no tiene dudas de que la va a ejercitar, refiriéndose a la opción de compra, es decir, que va a comprar el inmovilizado cuando sea posible, cuando el contrato de leasing lo permita. La vida útil del bien es de 5 años. El tipo de interés es del 5%. La opción de compra se ejercerá el 1 de enero del tercer año. Vale. Pues este cuadro de amortización lo que refleja aquí son, por un lado, los dos pagos que se van a realizar, la cuota en sí de amortización de este leasing, que este importe de aquí, los 13.695,12, incluyen tanto la cuota de amortización, que serían 12.195,12, más los intereses, que serían en la primera cuota se pagarían 1.500 euros de intereses y 12.195,12 de amortización. Después se le calculará además el IVA, porque el leasing a la hora de pagar las cuotas de amortización también está sujeto a IVA. Pero aquí en el cuadro lo que vemos es que se pagará en dos cuotas y en la primera lo que se pagará serán 1.500 euros de intereses y 12.195,12 como tal de la cuota de amortización, y en el segundo lo que se pagará serán 13.695,12, la cuota es la misma, solo que se van a pagar 12.804,88 en concepto de la amortización de la deuda y 890,24 en concepto de intereses. De hecho, la deuda pendiente que tenemos desde el momento inicial en el que firmamos el contrato del leasing, vemos que son 30.000 euros. Al pagar la primera cuota de amortización, sin tener en cuenta los intereses, estos 12.195,12 se restan a los 30.000 y nos da 17.804,88. Esta es la deuda que está pendiente para el segundo año, y el segundo año se pagan 12.804,88, que restados a la deuda que teníamos de 17.000 se queda como deuda pendiente 5.000 euros, que es lo que se estima
como opción de compra, esos 5.000 euros. Por tanto, esto ocurre a final del segundo año, al inicio del tercer año, es decir, el 1 de enero del tercer año, será cuando se realice la compra de ese inmovilizado, del vehículo. Solo vamos a ver los asientos que afectan a este año contable al que estamos contabilizando, es decir, por un lado la formalización del leasing y por el otro el pago de la primera cuota, que se producirá, aquí lo vemos, el 31 de diciembre. Es decir, con fecha 1 de enero vamos a contabilizar la formalización del leasing y con fecha 31 de diciembre contabilizaremos el pago de la primera cuota, que conllevará tanto la cuota de amortización del leasing más los intereses más el IVA al que está sujeto. Vale, pues en base al cuadro que tenemos aquí, vamos a pasar ya a contabilizar la primera parte, el primer asiento. Contabilizamos el inmovilizado y la deuda financiera, como digo, la formalización del leasing. Para esto debemos de contabilizar el inmovilizado. Lo que estamos contabilizando aquí es un elemento de transporte, cuenta 218, cuenta de activo que aumenta y que anotamos en el debe. El importe, ya nos lo dice, es de 30.000 euros, el valor razonable. En este caso, que es el mismo que el valor actual. Lo detallo ya. Contabilizamos esos 30.000 y ahora debemos de contabilizar en contrapartida la deuda que se genera con la formalización de este leasing. La deuda que se genera, estos 30.000 euros que se generan de deuda, debemos de tener en cuenta que va a ser una deuda tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Y en qué medida? Pues si en el primer año, a final de primer año, he comentado que habrá que liquidar la primera cuota de amortización, debemos de tener en cuenta que el importe que corresponderá a la deuda a corto plazo será el importe de la primera cuota de amortización. Por tanto, ¿qué cuenta se utiliza para esto? Pues bueno, para esto tenemos la cuenta 524. Acreedores por arrendamientos financieros a corto plazo. El importe que se anotará en la cuenta 524 será el importe de la cuota de amortización, que estos son 12.195 euros con 12. Aquí no se tiene en cuenta el importe del interés. Lo que se contabiliza aquí como deuda es el valor del inmovilizado, no los intereses. Los intereses se irán contabilizando después, ¿vale? Pues ya tenemos contabilizada la parte de la deuda a corto plazo. Por tanto, el resto de los 30.000 euros serán a largo plazo y se llevarán a la cuenta 174 acreedores por arrendamientos financieros a largo plazo y por un importe de 17.804,88. Esta primera parte está ya contabilizada, la formalización del leasing, y ahora, con fecha 31 de diciembre, contabilizamos el pago de la primera cuota. Y aquí lo primero que deberemos de contabilizar es la liquidación de esta deuda a corto plazo que corresponde a la primera cuota, la deuda que habíamos contabilizado en este asiento de arriba, en la cuenta 524, es una cuenta de pasivo que ahora disminuye porque la vamos a liquidar, pues la anotamos en el debe. Cuenta 524, el importe, pues el que detalla 12.195,12. Ahora debemos de contabilizar, como hemos visto en el cuadro de amortización, el interés que corresponde a esta primera cuota. El interés que corresponde a esta cuota de amortización se calcula, ese 5%, se calcula sobre la deuda que hay pendiente. En este caso, la deuda que hay pendiente son 30.000 euros, pues será sobre los que se calculen ese 5%. Y esto nos da que anotaremos en la cuenta de gastos 662, intereses de deudas, una cuenta de gasto que aumenta y que reflejará ese interés, los 1.500 euros. En la siguiente cuota de amortización, la deuda que hay pendiente, que será inferior, será sobre la que se calcule el 5%. Pero bueno, estamos en esta primera cuota y ahora, como dije en el cuadro de amortización, el pago de las cuotas del leasing están sujetas a IVA. El IVA que corresponde es IVA soportado, la cuenta 472, del 21%, porque viene ya especificado que corresponde este IVA, y sería el 21% sobre el total de la cuota, es decir, cuota de amortización más el interés. Por tanto, se calcularía el 21% sobre 13.695,12 y esto nos da 2.875,98.
estas tres cuentas, será lo que sume la contrapartida que se anotará en la cuenta 572 bancos. Sale el dinero de nuestro banco y el total serán 16.571,10 euros. Y así quedaría ya contabilizada el pago de esta primera cuota. El 31 de diciembre del siguiente año se tendría que contabilizar la segunda cuota con los importes que correspondiesen. Y el 1 de enero del tercer año sería cuando se contabilizaría la adquisición ya del bien por el resto de la deuda pendiente, que son los 5.000 euros, que era la opción de compra que tenía. Vale, pues ahora lo que vamos a contabilizar, tenemos que ver con fecha 31 de diciembre, es la reclasificación de la deuda. Es decir, nosotros tenemos en la cuenta 174 el importe de la deuda que está contabilizado a largo plazo, pero para el próximo año la segunda cuota de amortización va a pasar a ser deuda a corto plazo, porque se va a pagar en ese año, se va a pagar el 31 de diciembre de ese año. Por tanto, se deberá de reclasificar el importe de esa segunda cuota. ¿Y qué importe es? Pues en base al cuadro de amortización debemos de tener en cuenta que la cuenta 174 se debe de saldar por un importe de 17.804,88, que es el importe, como digo, de la segunda cuota. Vale, pues el resto de la deuda que nos queda, esos 17.804,88, los vamos a reclasificar y los vamos a pasar como de deuda a largo plazo a la cuenta 524 como deuda a corto plazo por ese mismo importe. Así que vamos a pasar ya al asiento número 15, que es la regularización de existencias, ya que el enunciado nos dice: al cierre del ejercicio, la empresa encuentra que el valor de sus existencias es de 10.800 euros. El asiento de regularización de existencias es realmente muy simple, ¿vale? Se contabilizarían dos asientos y en un primer asiento vamos a reflejar las existencias iniciales. ¿Cómo se contabilizaría esto? A través de la cuenta 610, variación de existencias, que es donde vamos a ver reflejado la diferencia entre las existencias iniciales y las existencias finales. Aquí vamos a contabilizar las existencias iniciales, que eran de 85.000 euros, que es el importe que teníamos en el balance de situación inicial, en el asiento de apertura, en la cuenta 300 mercaderías. Pues 85.000 euros, las 610, contra la cuenta 300 mercaderías, que anotamos también por un importe de 85.000 euros. De esta forma quedan reflejados, queda contabilizado las existencias iniciales. Cuenta 610 de gastos, que pasará a la regularización de gastos e ingresos por ese importe inicial, y la cuenta 300 mercaderías por 85.000 euros, cuenta de activo que estamos saldando, disminuye esas existencias iniciales para ahora reflejar en el segundo asiento las existencias finales. ¿Cómo? Pues en un segundo asiento contabilizamos las cuentas al contrario. En el debe anotamos la cuenta de mercaderías por el importe que nos detalla el enunciado, que se quedan como existencias finales, 10.800 euros, y en contrapartida la cuenta 610, variación de existencias, que ahora refleja el importe de las existencias finales, 10.800 euros. Al final esta cuenta T del libro mayor, reflejará la diferencia entre las existencias iniciales y las finales. Reflejará como pérdida ese importe diferencial entre las iniciales y las finales. Y este sería el asiento 15. Así que bueno, vamos a pasar ahora a lo que nos pide el enunciado, lo siguiente, la liquidación de IVA del cuarto trimestre, que se realiza en el libro diario, por eso ahí lo pongo. Vamos a ver los saldos que tendríamos en las cuentas de IVA en el libro mayor, que serían los siguientes. En el IVA soportado vemos aquí la cuenta 472, en las anotaciones que ha habido en el libro diario, tanto en el debe como en el haber. En el debe hemos tenido estos 5 movimientos y en el haber estos 2. Vale, pues aquí lo que tenemos abajo es la sumatoria, la suma de estos movimientos que ha habido en el debe y la suma de los importes que ha habido en el haber. La diferencia son 12.976,98, que es la diferencia, y esta diferencia es saldo deudor. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor importe en el debe
que en el haber. Cuando pasa esto, cuando tenemos mayor importe en el debe que en el haber, la diferencia es saldo deudor. Por otro lado, en el IVA repercutido, la cuenta 477, tenemos saldo acreedor, 17.390,60 euros. ¿Por qué? El importe que tenemos en el haber, este es mayor que el importe que tenemos en el debe. Como digo, después de esta rayita es la suma de los movimientos que ha habido en el debe y aquí los movimientos que ha habido en el haber, lo que hay después de la rayita. Y aquí ya tenemos el saldo, que es la diferencia entre estos dos importes, que es mayor el importe del haber. Por tanto, saldo acreedor. Eso por ahí, claro, ¿no? Vale. Pues teniendo estos dos saldos es lo que vamos a contabilizar en la liquidación de IVA, que solo estamos viendo la liquidación del cuarto trimestre. Pues vamos a contabilizar. ¿Cómo se contabilizaría esto? Lo primero que vamos a contabilizar es el IVA soportado. Si teníamos saldo deudor, es decir, mayor importe en el debe, tenemos que contabilizar para saldar la cuenta 472. Tenemos que contabilizar ese importe, 12.976,98, en el haber. Y en contrapartida, en el debe, la cuenta 477, el IVA repercutido, que tenía saldo acreedor por importe de 17.390,60, pues eso será lo que anotamos en el debe, para que las cuentas 472 y 477 queden saldadas, queden a cero. Vale, pues la diferencia en este caso es mayor en la cuenta 477, en el IVA repercutido. Y esto lo vamos a contabilizar, la diferencia, con la cuenta 4750, Hacienda Pública acreedora por IVA, porque hemos repercutido más IVA del que hemos soportado. Por eso se utiliza esta cuenta, ¿vale? Y el importe pues es el restante, la diferencia, 4.413,62. Esto nos deja en las cuentas del mayor, los saldos de las cuentas. Como veis, el IVA soportado se queda saldado. Hemos anotado en el haber el importe que teníamos de saldo deudor, por tanto se queda ya saldada. Y en el haber y en el IVA repercutido lo mismo, el saldo se queda con saldo cero. Y lo que tenemos ahora es en la cuenta 4750 este saldo acreedor de 4.413,62. Y así quedaría contabilizada esta liquidación de IVA. Pues bien, vamos a pasar ahora al libro mayor, que lo vemos aquí en 4 páginas, digamos, ¿no? Vemos aquí importante las cuentas que hemos estado viendo durante el asiento de apertura, como la cuenta capital social, ¿no? Que tiene un saldo acreedor de 140.600 euros, y cuentas que hemos visto tanto en asientos del libro diario, en el asiento de apertura. Vemos, por ejemplo, la cuenta 174 como está saldada, con saldo cero, porque ha tenido anotación en el debe y en el haber por el mismo importe. Es la cuenta que hemos reclasificado, la deuda de largo plazo a corto plazo. Y bueno, voy a ir pasando las 4 páginas para que puedas ver todas las cuentas T, como han quedado, algunas con saldo cero, normalmente las cuentas de pasivo con saldo acreedor, las que no están con saldo cero, y las cuentas de activo con saldo deudor, como digo, las que no están con saldo cero. Me he permitido el detalle de poneros los colores para que, bueno, que ahora vas a ver que viene bien para los siguientes puntos del ejercicio contable, el tener el desglosado en colores todas las cuentas, si bien son de activo, pasivo, patrimonio neto, gasto o ingreso. Y bueno, esas serían todas las cuentas que quedan en el libro mayor. Vale, pues como he detallado aquí, el libro mayor lo hemos realizado antes de la regularización de gastos e ingresos. Vamos a ver ahora, con este libro mayor realizado, el balance de comprobación de sumas y saldos en base a los datos del libro mayor. Y con este balance de comprobación lo que vamos a ver es que lo que hemos contabilizado en todos los asientos del libro diario va a cuadrar lo que hemos anotado en el debe y lo que hemos anotado en el haber. Es decir, con este balance de comprobación nos va a detallar que estos importes son correctos, y además nos va a detallar que lo que hemos anotado, lo que nos ha quedado reflejado como saldos, saldo acreedor, saldo deudor, saldo cero, cuadra también. Así que lo vamos a ver aquí en este cuadro, en este balance de comprobación, que como veis abajo
en los totales los importes de este es el importe del debe y este el importe del haber. Y como veis coincide, cuadra. Esto estaría correcto. Y los importes del saldo acreedor, de saldo deudor, perdón, y de saldo acreedor también coincide. Por tanto, nos dice el balance de comprobación que los apuntes, los registros que se han hecho en el libro diario y en el libro mayor son correctos. Y como veis, aquí están todas las cuentas que hemos contabilizado hasta el momento, ya tengan bien saldo deudor, saldo acreedor o, como en algunos casos, saldo cero. Por ejemplo, 406, 410, vemos que no tienen ni saldo deudor ni saldo acreedor. Como tienen el mismo importe en el debe que en el haber, se entiende que tienen saldo cero. Vale, pues ya visto este balance de comprobación realizado, vamos a pasar ahora de nuevo al libro diario para realizar la regularización de gastos e ingresos. Aquí vamos a saldar las cuentas de gastos e ingresos y esto nos va a dar el resultado de ejercicio que nos va a decir si ha habido pérdidas o beneficios. Esto lo vamos a ver en los saldos en las cuentas de gasto, por un lado, ¿vale? Que he desglosado aquí, que son estas. Como veis, entre ellas está la cuenta 602 de compra de otros aprovisionamientos y la cuenta 610 de variación de existencias, que tiene en este caso saldo deudor, pero podría tener también saldo acreedor. Y veis también que está la cuenta 706, una cuenta del grupo 7 de ingresos, y la cuenta 709, pero que como actúan como cuenta de gasto, pues vamos a ver ahora que todas ellas veis que tienen saldo deudor. Pues en este primer asiento vamos a anotar pues eso, todas las cuentas de gasto, todas las cuentas que tienen saldo deudor en el haber para, digamos, saldar dichas cuentas. Es decir, con esto lo que hacemos es dejar todas estas cuentas con saldo cero y el importe, la sumatoria de todas ellas, se anota en contra de la cuenta 129, resultado de ejercicio, una cuenta de patrimonio que en el balance de situación aparece en la parte del patrimonio neto, y la suma es de 128.772,50. ¿Vale? Pues seguimos ahora porque tenemos que contabilizar en un segundo asiento las cuentas de ingreso, que en este caso han sido solo dos. Una cuenta del grupo 6 de gasto, que es de evolución, que tiene saldo acreedor 2.000 euros, también saldo acreedor la cuenta 789.312,40. Vale, pues esto se tiene que reflejar también en otro asiento en el que se anotará de igual forma para saldar estas cuentas, anotaremos el importe en el debe, ya que tenían saldo acreedor, haciendo un asiento en contra, es decir, anotando estos importes en el debe, saldamos las cuentas. Y en contrapartida, de nuevo la cuenta 129, ahora en el haber, resultado de ejercicio por la suma de estos dos importes, 91.312,40. Esto nos deja en el libro mayor que los saldos en las cuentas de gasto e ingreso, como veis, quedan todas con saldo cero. Y tenemos ahora una nueva cuenta en el libro mayor, que es la 129, resultado de ejercicio, que tienen los dos apuntes, la del debe y el haber, por los gastos y por los ingresos. Y el saldo que tiene, 37.460,10, es saldo deudor, lo cual esto nos quiere decir que el resultado de ejercicio ha sido negativo, es decir, han habido más gastos que ingresos. Así que bueno, esto también lo vamos a ver ahora en los siguientes puntos del ejercicio. Pero bueno, ya estaría realizado por aquí la regularización de gastos e ingresos. Pasamos ahora a la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos va a decir si hemos tenido eso, pérdidas o beneficios. Como ya he adelantado, hemos tenido pérdidas. Vale, pues en esta cuenta de pérdidas y ganancias, que debemos de tener en cuenta los importes que se registran y en el modo ordenado que debemos detallar, yo os he anotado aquí los importes y los conceptos que han aparecido. Aquí detallo en importe, dentro de importe neto de la cifra de negocios, tenemos este concepto de ventas. Aquí estaría incluido el importe de la cuenta 700, venta de mercadería, al igual que los importes
los saldos de las cuentas 706 y 709, devolución sobre ventas y descuento por pronto pago, que estos dos importes se restan al importe de la venta de mercaderías. Esto nos da 82.812,40. Esto por la parte de ingresos, la parte de ventas, la importe neto de la cifra de negocios. Luego el resto de importes ya lo que hacen, como veis, es restar a esos ingresos. El resto de anotaciones que vienen después lo que hacen ya es restar a esos ingresos porque son los gastos. Esto es lo que nos dice la cuenta de pérdidas y ganancias. Ingresos menos gastos. Nos dice si han habido pérdidas, es decir, si han habido más gastos que ingresos, o si han habido beneficios, si al final han quedado ingresos después de restar todos los gastos. Como vemos, aquí al final el resultado de ejercicio nos dice que no, que ha habido pérdidas. Vamos, aquí he detallado el impuesto sobre beneficios, el impuesto de sociedades, que en este ejercicio de contabilidad no hemos contabilizado. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado impuesto sobre beneficios, pues básicamente porque no ha habido beneficios, ha habido pérdidas, entonces no procede. El resto de gastos, pues bueno, corresponde a las cuentas que detallo. El consumo de mercaderías, consumo de materias primas, que se refiere a la compra de otros aprovisionamientos, la cuenta 602, la variación de existencias. Luego en gastos de personal, sueldos, salarios y las cargas sociales, la seguridad social a cargo de la empresa. La amortización de inmovilizado también la anotamos y todo ello nos da el resultado de explotación, al cual luego hay que restar, que aumenta el importe de esa pérdida, los gastos financieros, que en este caso solo teníamos la cuenta 662, que era por la deuda del leasing. Son 1.500 euros. Así que, como digo, al final lo que tenemos en esta cuenta de pérdidas y ganancias, en este ejercicio de contabilidad, es que ha habido pérdidas por ese importe. Vale, pues vamos a ir ya con la parte final de este ejercicio. Se compone ya del asiento de cierre y el balance y situación final. Y el asiento de cierre es sencillo en el sentido de que es como el asiento de apertura, ¿vale? Pero al contrario, es decir, el asiento de cierre lo que vamos a hacer es un vuelco de datos que son básicamente los saldos de las cuentas que van a componer el balance. Son cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Aquí, como veréis, ya no quedan cuentas abiertas del grupo 6 y 7, gastos e ingresos, porque esas cuentas quedan saldadas en el asiento de regularización, ¿vale? Así que vemos ya las cuentas que quedan abiertas, aunque detallo aquí también las cuentas que quedan con saldo cero, pero de entre ellas las cuentas que quedan con saldo deudor o acreedor serán las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, que ahora vamos a pasar primero para hacer el asiento de cierre y después al balance de situación final, ¿vale? Pues vamos a realizar el asiento de cierre, que por un lado en el debe vamos a contabilizar las cuentas que tienen saldo acreedor, es decir, las cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto, de entre las que destacamos, como veis, capital social y, importante, esta cuenta, la cuenta 281, amortización acumulada de inmovilizado material. Ahora verás por qué en el balance, pero la cuestión es que en el debe, en el asiento de cierre, debemos de contabilizar todas aquellas cuentas que han quedado en el libro mayor con saldo acreedor. Y por el otro lado, en el haber, las cuentas que han quedado con saldo deudor, que como veis aquí, entre ellas, canta un poco, ¿no?, la cuenta de patrimonio neto, de resultado de ejercicio, porque es una cuenta de patrimonio neto y se entiende que se debería de anotar en el pasivo de la empresa, ¿verdad? En la parte de patrimonio neto y pasivo, canta un poco, ¿no?, que aparezca aquí en el haber. Pero la cuestión es esa, como la cuenta de resultado de ejercicio ha arrojado un importe negativo, eso significa que en el libro mayor esta cuenta tiene un saldo deudor. Por tanto, ahora para saldarla hay que hacer una anotación en el haber, no queda otra. Así que bueno, ahora lo veremos viendo esto en el asiento de cierre. Vamos a ver ahora ya, para terminar, el balance y situación final, que aquí es donde vais a ver
Aquí se queda ya reflejado. Como veis, el activo no corriente primero, tiene estas cuentas, todas las cuentas que hemos visto en el asiento de cierre, en el haber, pues son las cuentas que estamos reflejando aquí, las cuentas de activo no corriente por un lado y las cuentas de activo corriente. ¿Qué ocurre? Que la cuenta 281, que hemos visto, quizá la cuenta aquí 281, debería de colorearla como naranja, como estaba. Bueno, realmente en el asiento, en los asientos contables, la he dejado coloreada, digamos, con el color con el que actúa. Me refiero, la cuenta 281 actúa como una cuenta de pasivo. Pero sí que es verdad que luego en el balance se refleja en el activo no corriente, porque la amortización acumulada e inmovilizado hace referencia al inmovilizado, y el inmovilizado es activo no corriente. Pero como veis, aparece desglosado con importe negativo, porque resta. Es decir, la amortización acumulada e inmovilizado material, esto refleja el desgaste, digamos, que van teniendo ese inmovilizado. Por tanto, es un importe negativo, que se anota, en lugar de anotarlo en el pasivo, se anota en el activo con importe negativo. Y aquí en el patrimonio neto veis y las cuentas de pasivo, pasivo no corriente y pasivo corriente, son todas esas cuentas que hemos anotado en el debe, en el asiento de cierre, pasan ahora al balance de situación final con la curiosidad de que la cuenta 129, resultado de ejercicio, que hemos anotado en el haber, que entenderíamos que debiéramos anotar ahora en el activo, o por lo menos puede crear esa confusión, pero no deja de ser una cuenta de patrimonio neto. Y aunque anotamos en el lado del patrimonio neto, debe de anotarse, sí, en el lado del patrimonio neto, pero restando. Y de esta forma, si sumamos toda la columna de activo, corriente y no corriente, teniendo en cuenta que este importe resta, nos da 348.968,40. Y en el lado del patrimonio neto y pasivo ocurre lo mismo. Si sumamos todos los importes, teniendo también en cuenta que este importe resultado de ejercicio es negativo, restaría, nos da el mismo importe, 348.968,40. Y bueno, pues este sería todo el ejercicio de contabilidad, este sí es completo. Y nada, espero que sea de utilidad, espero que te ayude a repasar, a afianzar conceptos. Cualquier duda que se te plantee, por básica que sea, pregúntame a través de los comentarios, cualquier duda. Yo trato de responderlas cuando puedo, pero sí que es verdad que ahora estoy más activo, por tanto te podré responder pronto. Y nada, deja un like, deja tu comentario, independientemente si tienes duda o no, pues por lo menos para hacerme saber si te ha servido, si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito, que van a venir más ejercicios como este y más contenido. Y nada, me ayudaría mucho si compartes este vídeo, bien con clase, con gente, con amigos, con gente a quien creas que pueda ser de utilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, hasta pronto.